Nunca me gustó hablar de esto, pero hay noches en las que todavía me despierto con el corazón acelerado, sintiendo que alguien más respira en la habitación. No es fácil contarlo. Nadie quiere que lo llamen loco, exagerado, o peor. Pero si estás aquí, quizás tú también lo has sentido. Ese susurro que no vino de ningún lado. Esa puerta que se cerró sola. No estás sola. Y esta es mi historia. Señal 1. La puerta que se cerró sola. La primera vez lo atribuí al viento. Era una noche tranquila, y fui a la cocina por un vaso de agua. Cuando regresé, mi habitación estaba cerrada. No con fuerza, no con estruendo, solo cerrada, suave. Como si alguien hubiera querido que no lo notara, pero lo noté, lo sentí. Como si la casa respirara distinta desde entonces. Señal 2. Ruidos en la cocina mientras todos dormían. No era la primera vez que oía ruidos de noche, pero esa vez fue distinto. No era una simple tubería o una casa vieja crujiendo. Eran pasos. Lentos, seguros. Luego, el leve tintineo de cubiertos. Me levanté. Y como siempre, no había nadie. Pero el cajón estaba entreabierto, y un vaso, que había dejado guardado, estaba sobre la mesa. Señal 3. Esa mirada invisible mientras duermes. Es la sensación más difícil de explicar, como si alguien estuviera parado junto a ti mientras duermes. No hay ruidos, no hay sombras, solo esa presencia, esa incomodidad que te hace abrir los ojos sin saber por qué. Y a veces, ves algo, una figura, una silueta fugaz, o simplemente, sabes que está ahí. Esa misma semana, mientras hablaba con mi esposa sobre los ruidos que habíamos escuchado en la casa, ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Estábamos en el baño, frente al espejo con luz integrada, uno de esos que se intensifican o se atenúan al tocarlos por unos segundos. De pronto, mientras hablábamos, la luz del espejo se encendió sola. No fue un parpadeo. Fue como si alguien hubiera puesto su dedo sobre el sensor y lo hubiera sostenido hasta que la luz alcanzó su punto máximo. Nos quedamos en silencio. No había electricidad fallando. No había nadie más. Solo nosotros. Y esa sensación de que algo más estaba presente. Fue la primera vez que sentí que no estábamos imaginando nada. Señal 4. El frío en la espalda. No era invierno. No había corrientes. Y aún así, de vez en cuando, una brisa helada me recorría los hombros. Era como si algo pasara a través de mí. Como si alguien caminara por la habitación sin cuerpo, pero con historia. Después supe que ese tipo de cambios de temperatura suelen aparecer en los mismos lugares, una y otra vez. Y si todo esto te parece extraño, espera a escuchar la señal número 7. Esa no solo me dejó sin palabras, me dejó estremecido. Quédate hasta el final. Señal 5. Mi perro lo vio primero. Fue Simón quien me alertó. Se quedaba mirando una esquina del pasillo. Se le erizaba el pelo, pero no gruñía. Era como si reconociera algo, o a alguien. Me acerqué una noche y, sin razón aparente, sentí un nudo en el estómago. Desde entonces, esa parte de la casa dejó de sentirse vacía. Señal 6. Cosas que se mueven sin razón. Las llaves. Las dejé junto al florero. Horas después estaban en la cocina. Nadie más las había tocado. O eso creía. Un día fue un libro, otro una pulsera. También encontré un objeto extraño, una especie de medallón con nudos. No era de ninguno de nosotros. Al día siguiente apareció en el sillón. Luego, sobre mi almohada. Como si alguien, o algo, se asegurara de que lo viera. Busqué el símbolo en internet y descubrí que era un nudo de bruja. Un amuleto antiguo para sellar energía, o para advertirnos de algo. Me asusté y lo tiré. Pero unos días después, al entrar a una tienda, una demostradora me enseñó uno exactamente igual. Me dijo que era para descansar mejor, que ayudaba a equilibrar la energía. Me pareció demasiada coincidencia,
Así que lo compré. Desde entonces, he dormido mucho mejor. Y no he vuelto a encontrar objetos fuera del lugar. Señal 7. Los sueños que no eran solo sueños. Una noche, mi hija se despertó asustada. Vino directo a mi habitación y me pidió dormir conmigo. Dijo que no podía descansar, que sentía algo raro. Me pareció extraño, pero no insistí. Cuando volví a dormir, tuve un sueño distinto. En él, una mujer me hablaba. No con palabras claras, pero su mensaje era urgente. Me pedía ayuda, decía que necesitaba luz, guía, y que el entorno debía ser limpiado. Al despertar, lo primero que hice fue escribir el sueño. Luego, por curiosidad, lo busqué en internet. Encontré algo que no esperaba. Muchas personas describían lo mismo y sugerían hacer un pequeño ritual. Prender una vela blanca como señal de luz. Hacer una oración. Usar incienso para purificar. Al principio me pareció raro, pero habíamos dormido tan mal los últimos días que decidí intentarlo. Prendí la vela. El incienso llenó la casa de un aroma suave, y mientras hacía la oración, vi cómo la flama de la vela crecía y se movía, como si respondiera. No había viento, no había corrientes, y esa noche, por primera vez en semanas, dormimos tranquilos. Nunca volví a soñar con la mujer, ni mi hija volvió a despertar asustada. Tiempo después, alguien me regaló un cuarzo en forma de obelisco. Lo puse junto a la cama, sin muchas expectativas, pero desde entonces, el ambiente en casa se siente más limpio, más liviano. No sé si sea coincidencia, pero hay noches en las que, al observarlo, siento que protege algo más que el sueño. No te cuento esto para asustarte. Lo comparto porque quizá, como yo, lo has vivido en silencio. Y porque a veces, lo invisible solo quiere ser visto. Si estas señales te resultan familiares, escucha a tu intuición. Protege tu espacio. Y sobre todo, no te sientas sola. Muchos vivimos estas cosas, y pocos lo decimos en voz alta. Si esto tocó algo en ti, compártelo, y suscríbete para acompañarnos en este viaje.